¿Cómo están alumnas y alumnos? Buenas noches. Bueno, junto con saludar y según lo acordado, hoy vamos a tener la clase grabada y vamos a continuar con la unidad número 5, específicamente la continuación de nuestra videoconferencia número 15 y posteriormente la número 16. Una vez finalizada la revisión de los PowerPoint, vamos a realizar ejercicios, los cuales los voy a ir mostrando en pantalla y posterior a eso se los voy a enviar con el desarrollo resuelto también para que ustedes los puedan hacer en sus casas. Voy a compartir pantalla entonces. Ok, según lo que estuvimos viendo la última clase, vamos a recordar algunos puntos relacionados con la función sí. La función lógica sí lo que nos permite es evaluar de manera lógica, es decir, mediante verdadero y falso, una condición que nosotros determinemos. Por ejemplo, si algún alumno está aprobado o está reprobado. Por ejemplo, se puede preguntar si un número es mayor, menor o igual a otro, y también se puede comparar el valor contenido en una celda. Para hacer funcionar la función sí, valga redundancia, debemos hacer una prueba lógica. Esta debe tener como posible resultado un verdadero o un falso, mediante los operadores lógicos que son mayor, 5 mayor a 4, donde 5 mayor que 4 es verdadero, 6 mayor a 10, menor, 6 es mayor que 10, por lo tanto es falso. 5 es igual a 5, 5 es igual a 5 es verdadero, 10 es mayor o igual a 11, es mayor o igual, 10 es mayor o igual a 11, es falso, y 10 es distinto a 5. 10 es distinto a 5, lo que quiere decir que es verdadero. Entonces esto es lo que me va a permitir realizar son comparaciones lógicas entre un valor, ¿cierto? Y un resultado que se espera. Por eso una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera y el segundo si la comparación es falsa. Por ejemplo, acá vamos a ver un caso de la fórmula lógica así, donde el promedio de un alumno, 5 es mayor o igual que 4. Entonces tenemos acá, sí, recuerden que siempre tenemos que empezar con el signo igual para comenzar una fórmula. Si 5 es mayor a 4, el alumno está aprobado. Si es verdadero, está aprobado. Y el valor sí es falso, está reprobado. En el valor sí verdadero debemos escribir la respuesta de si el resultado es verdadero. Recuerden, yo recomiendo escribirla, tipearla, porque cuando uno la copia de donde está ya escrita, a veces no funciona la fórmula. Entonces, para evitar que tengamos algunos errores, yo recomiendo tipearla, digitarla. En el valor sí falso debemos escribir la respuesta de si en el resultado es falso. En la fórmula anterior permite evaluar si el alumno está aprobado o está reprobado para esa fórmula. El argumento de la función. Cuando ustedes empiecen a utilizar la función sí van a aparecer algunas pestañas que nosotros vamos a tener que completar. Y estas son pestañas fórmulas lógicas función sí. Entonces, cuando ustedes, y lo vamos a ver a continuación que hagamos la parte práctica, cuando ustedes utilicen la función sí, nos va a desplegar un panel donde nosotros debemos escribir los parámetros necesarios. Una vez terminado de rellenar los parámetros, debemos seleccionar aceptar. Por lo tanto, tenemos el primer parámetro, que es la prueba lógica, el segundo, el valor si verdadero, y el segundo, el valor si falso. Una vez que nosotros tengamos relleno cada una de estas celdas, debemos seleccionar aceptar. Entonces, aquí hay un ejemplo de una función sí, donde están
completados los parámetros. En este caso, si 5 es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. Pero si es falso, es decir, si es menor a 4, el alumno va a estar reprobado. Recuerden, siempre tienen que apretar aceptar. Entonces, nosotros tenemos la descripción de función, donde es lo mismo lo que está acá en la traducción de los paneles que están en la parte superior, donde tenemos que si 5 es mayor o igual a 4, el alumno está aprobado, y si no es mayor o igual a 4, el alumno está reprobado. Si ustedes hacen alguna fórmula que no esté bien concatenada, si no está bien desarrollada, les puede dar algún error. Entonces, para eso Excel les va a avisar que tiene un error, que está nulo, ¿cierto? O que hay un valor. Entonces les puede dar cualquiera de estas 7 alternativas, lo que les va a indicar que en su fórmula hay un error. Ojo, no se asusten cuando les aparezca eso, sino que simplemente les va a estar indicando que hay algún dato que está mal ingresado en la función. Luego, tenemos las funciones de búsqueda. Nosotros tenemos 2 funciones de búsqueda y lo que permiten es encontrar valores que coincidan con los criterios establecidos en la búsqueda, vale decir, con lo que yo estoy buscando. Entonces, esto devuelve el número de áreas en una referencia, un área, un rango de celdas que están contiguas o una celda única. Las funciones de búsqueda lo que nos van a permitir son buscar valores o parámetros entre un conjunto de datos, ya sea que esté ordenado o no. Sin embargo, para que ustedes puedan buscar en el conjunto de datos que esté ordenado o desordenado, ustedes van a necesitar una estructura que sí esté ordenada de manera ascendente, vale decir que esté de menor a mayor. Entonces, acá nosotros tenemos la función buscar B, buscar H, etc. Tenemos las funciones de búsqueda, donde tenemos que existen 2 tipos de búsqueda principales, que son buscar, que me va a permitir comparar datos de una lista ordenada para obtener un resultado, y buscar B, con B corta, que me permite buscar valores de un arreglo de datos, como una matriz, y le podemos especificar de una columna devolver el valor. Ojo que ambas funciones requieren datos existentes y ordenados de alguna manera. Si ustedes no tienen datos, es imposible que puedan buscar algún dígito, algún número, algún registro. Tenemos entonces la función buscar, ¿cierto? Es bastante sencilla de utilizar, lo vamos a ver enseguida, y lo único que tienen que hacer, deben indicar la celda en que queremos insertar el valor de la búsqueda, y después la pestaña fórmula, grupo de búsqueda, y finalmente referencia. Luego, para el caso de, bueno, siguiendo con la función buscar, se nos preguntará si queremos seleccionar los datos de un vector o una matriz. En este caso, nosotros tenemos que utilizar, ojo, la primera alternativa, que es valor buscado, vector de comparación, vector resultado. El que aparece destacado en azul es la alternativa que nosotros debemos seleccionar y apretamos aceptar. Aquí nuevamente se ha desplegado una ventana y van a haber 3 campos que nosotros tenemos que rellenar. El primer campo es el valor buscado, que es el valor que nosotros estamos buscando en la lista de comparar. El segundo es el valor de comparación, que es una de las listas, ¿cierto?, donde estamos comparando el valor buscado. Y luego el valor resultado, que es la lista donde se encuentra el resultado de la comparación. Luego, como anteriormente lo hemos hecho y dicho, le vamos a dar a aceptar. Posteriormente seleccionamos en este ejemplo el valor 13, que se encuentra en la celda C3. Si se fijan, 13, que está en la celda C3. El valor buscado es un número o texto que está escrito de antemano en Excel. Entonces, yo aquí ya tengo algunos textos que ya venían en el ejercicio, como son el nombre, como son el puntaje y como son el estado. Fíjense que aquí tenemos 2 ventanas que rellenar todavía. Después debemos seleccionar la lista, que es el vector de comparación,
En este caso seleccionamos la lista de puntaje. Generalmente esta lista la ubicamos en una hoja aparte de donde estamos trabajando los datos, la hoja 2, pero también, ojo, puede estar en la misma hoja de Excel que estamos trabajando. Seleccionamos aceptar. Lo último es seleccionar el resultado. Entonces, nosotros ya tenemos el vector de comparación y ahora vamos al vector resultado, ¿cierto? Que es la lista donde se encuentran los resultados de lo comparado. Seleccionamos aceptar. Para poder garantizar el correcto uso de la fórmula, ustedes lo que deben hacer en este caso es, vamos a fijar los valores de la fórmula y para ello ustedes se pueden posicionar los valores del rango de la celda y presionar la tecla F4, que al presionarla insertará el signo peso. Cuando a usted le aparezca el signo peso en la fórmula, quiere decir que los valores están fijados. Debemos poner una celda y presionar la tecla F4, ¿cierto? Y debemos hacerlo por cada celda del vector de comparación, del vector de resultado que ustedes tengan. Finalmente, a la derecha vamos a poder ver cómo se debe ser el cambio. Entonces, aquí yo tengo 4 columnas, donde una tengo el nombre, el puntaje, la nota y el estado. Entonces aquí podemos ver el resultado encontrado, la nota del examen en función del puntaje. En este otro cuadro podemos ver que se puede copiar la fórmula hacia abajo, celda por celda, o también ustedes pueden utilizar la cruz negra para copiar directamente todas las celdas hacia abajo. Aquí tenemos todas las notas en función del puntaje. Entonces, bueno, naturalmente en nuestro sistema de evaluación en nuestro país, nosotros la nota va de 1 a 10. Por lo tanto, en esta tabla que es bastante pequeña, es fácil saber qué alumnos están aprobados y quiénes no. O sea, todos los que tengan mayor a nota 4, mayor o igual a nota 4. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí solo 2 están reprobados. Pero es porque una lista muy cortita. A diferencia, si yo tuviera varios alumnos, no sé, puede ser 40 veces que tengo por curso y tengo más de un curso, por lo tanto, puede tener 120 alumnos. Ahí es muy conveniente utilizar una fórmula para saber quiénes son los aprobados y quiénes no. Tenemos, como lo mencionamos al principio, la función B. Entonces, esta lo que nos permite es buscar valores de una matriz y no precisamente una lista, sino un grupo de datos que estén desordenados. Y para eso debemos seleccionar la celda donde queremos ingresar el valor a comparar. El valor buscado es el valor que vamos a buscar y este lo debemos escribir nosotros de manera manual. Finalmente, se debe dejar una celda para escribir y donde está la fórmula aparecerá el valor encontrado de manera automática. Para el caso de la matriz, en el campo de la matriz buscar, que es la segunda que aparece, debemos ingresar el rango de donde queremos buscar los valores. Y para seleccionar el rango nos posicionaremos en la primera celda y luego seleccionaremos hacia abajo, hacia la derecha, hasta la última celda con datos. Ustedes deben seleccionar el cuadro completo para que dentro de esa matriz busque el dato donde el dato que nosotros queremos buscar. Como siempre deben seleccionar aceptar. En el campo indicador de columnas debemos ingresar manualmente el número de la columna. Lo importante no es copiar el número, sino que digitarlo o agregarlo de manera manual, tal como hice. De derecha a izquierda, en este caso las notas se encuentran en la columna número 3. Seleccionamos aceptar. En el campo ordenado es para indicar si la matriz está ordenada o no y se recomienda dejar en falso. Finalmente vamos a seleccionar aceptar. El resultado que aparecerá la primera vez es NA. Esto es porque no hay ningún valor buscado, no encuentra nada. Es decir,
Pareciera que fuese un error, pero en realidad es porque ustedes no han ingresado ningún valor. Basta con escribir el nombre de algún alumno para que nos encuentre algo. Por ejemplo, si en este caso yo escribo el nombre de Mariela, yo voy a tener su nota y también voy a tener su estado. Entonces, para encontrar el estado basta con hacer la misma fórmula, pero solo hay que cambiar un parámetro. En cuanto al formato condicional, este lo que nos permite es que las celdas cambien en función del valor que éstas contienen. Ustedes pueden con esto lograr que la celda cambie a color rojo o amarillo o verde con letras de distinto color, etc. En función de lo que ustedes determinen. Entonces, esto me va a permitir resaltar o cambiar colores y también puede configurarse formato por celda, lo que nos permite que si los valores cambian, cambien también los formatos. El logo, perdón, el icono es el que está en la parte superior, en nuestra cinta, en la pestaña inicio tenemos el formato condicional. Entonces, primero marcamos las celdas a las que queremos aplicar todo el formato condicional. En este caso, lo que hicimos fue seleccionar las celdas del estado aprobado. Y en este caso, lo que vamos a comparar es si la celda tiene la palabra aprobado, debe colocarse de color verde. Y si la celda tiene la palabra reprobado, debe cambiar a color rojo. Entonces nosotros acá tenemos, dentro de estos distintos iconos, las características que nosotros le vamos a dar, ya sea de color verde en letras verdes o de color rojo de fondo con letras rojas. Para ello debemos usar la opción es igual a. En el campo escribimos la palabra aprobado. Yo les recomiendo también, chicos, escribir la palabra, tipearla, no copiarla, porque a veces no la reconoce si no lo hacemos de manera correcta. Entonces, en el campo escribimos la palabra aprobado y de la lista que se despliega acá a la derecha vamos a seleccionar alguna de las alternativas. Si se fijan, tenemos ya de manera predeterminada relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, etc. Luego realizamos los mismos pasos anteriores para la palabra reprobado y presionamos aceptar. Vale decir, escribimos reprobado y en el cursor que tenemos en la parte derecha nosotros vamos a seleccionar cuál de las alternativas es la que queremos, qué condición nosotros queremos para la palabra reprobado. Finalmente revisaremos los resultados y podemos comparar que cada término tiene distintos colores. Es decir, los aprobados están en verde porque nosotros, según la diapositiva anterior, le dimos la condición de verde para los que están aprobados y los que están reprobados están en color rojo, porque también en este caso nosotros le dimos la condición de rojo con letras rojas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que configurar otros parámetros, como otros colores, otros tipos de letra, tamaño, etcétera? Bueno, para eso también Excel tiene una alternativa. Entonces lo que podemos hacer acá nosotros va a ser elegir un formato personalizado, que es el que aparece en la última parte de nuestro cursor. Entonces para ello debemos seleccionar formato personalizado al momento de seleccionar las opciones. Donde podemos configurar los formatos de celda, ¿cierto? Los tipos de letra, los tamaños, los bordes de la celda. Tenemos varias alternativas como contorno, ninguno, el estilo de la línea, los colores. Entonces de esa manera vamos a poder configurar parámetro a parámetro el formato de la celda y después simplemente le vamos a dar a aceptar. En este caso es para el formato personalizado. Ok. Vamos a pasar de inmediato a nuestra presentación de la semana
número 16 para posteriormente desarrollar nuestra parte práctica de ejercicios. Entonces, hoy día, o sea, en la videoconferencia número 16, básicamente lo que vamos a ver son los distintos tipos de gráficos, aunque bien ya lo hemos desarrollado anteriormente, pero aquí vamos a ver algunas utilidades que nos presta la representación que nosotros podemos lograr utilizando un gráfico. Entonces, la pregunta que yo les planteo acá, en primer lugar, es ¿qué es un gráfico? Bueno, un gráfico, como le respondo acá en la misma diapositiva, es una representación visual de los datos en una hoja de cálculo. Está demostrado que nuestro cerebro retiene mucha más información cuando nosotros vemos datos en un gráfico que datos en una tabla. Es más didáctico para nuestra memoria, no permanece mucho más tiempo en ella. Entonces lo aprendemos de mejor manera y lo retenemos más fácil también. Aquí yo les comento por lo menos unos 7 tipos de gráficos, donde tenemos los de tipo lineal, los de sectores, los de columnas o barras, los de áreas, los de dispersión, los de anillo y los de superficie. Cada uno tiene distintas utilidades y es recomendado para uno o para otro dato a graficar. Yo siempre lo que hago es recordar que Excel arroja gráficos recomendados. Y la verdad que es bastante útil de realizar este tipo de gráficos porque son los gráficos más asertivos que nosotros podríamos utilizar para graficar determinados datos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al tipo de gráfico en línea, nos va a representar la evolución en el tiempo de las diferentes series de valores. Un ejemplo de esto se le podría hacer los datos de la pandemia, cuando estamos en medio de ella, y nos daban y todavía siguen apareciendo, pero durante el año pasado, en fin, eh, era mayor cantidad de gráficos los que nos mostraban en la prensa, en los diarios, acerca de la evolución de la pandemia y de los casos contagiados, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de representación utilizaban los gráficos de línea. Luego, tenemos los elementos de un gráfico, donde tenemos las líneas de división, los ejes de valores, ejes de categorías, tenemos el título, etiquetas de datos, leyenda, áreas de gráfico. Para analizar los datos de un gráfico, la herramienta estadística es descriptiva. Entonces, con esto nosotros vamos a lograr obtener las variables básicas necesarias para el cálculo estadístico. También análisis de datos mediante histograma, que básicamente es un tipo de gráfico de barra especializado en representar valores numéricos agrupados en intervalos. Esto lo que requiere es disponer de datos en 2 columnas. Ojo, una para los datos de entrada, los valores que se desean analizar, y la otra columna para los datos de la clase, los intervalos. Eh, Aunque Excel, en verdad, puede generar automáticamente los últimos, si no se lo indica. O sea, Excel la verdad que siempre va un paso más adelante que nosotros para varias cosas, inclusive si nos equivocamos o si no se los agregamos. Aquí les muestro tipos de gráficos, donde tenemos que el gráfico es una representación visual mediante líneas o símbolos como rectángulos y círculos. Tenemos acá un ejemplo de gráfico de barra, un ejemplo de gráfico de líneas y un ejemplo de gráfico circular. Entonces, finalmente, los gráficos nos van a servir para mostrar de manera sencilla, de manera más sencilla en el fondo, datos que para que de esta manera podamos obtener información que nos sea útil. Hay distintos tipos de gráficos, cada uno tiene diferentes objetivos y por lo tanto si no logramos mostrar la información que tenemos con un gráfico puede ser porque el gráfico no sea el adecuado, no nos sirve para la información que tenemos o debamos presentar la información de otra manera.
Por eso es que yo recomiendo siempre irse a los gráficos recomendados. Nosotros tenemos acá el gráfico de columnas, el gráfico de líneas o áreas y el gráfico circular o de anillo. Pero yo siempre, reitero, opto por el gráfico recomendado, porque es el más asertivo. Tenemos aquí los gráficos de columnas o barras. En el fondo estos nos van a servir para comparar valores entre elementos o categorías, y es ideal para comparar elementos por sus valores, y además permite identificar en el mismo gráfico cada elemento y su valor. Entonces aquí podemos comparar las edades de cada persona, donde podemos saber de manera visual quién es el mayor y quién es el menor. Si se fijan, aquí está bastante claro que Esteban es el mayor de 58 años, y para eso, como estamos comparando edades, lo que Excel nos recomienda acá va a ser un gráfico de barra. Tenemos gráficos de barra que son en 2 dimensiones y tridimensionales también. Lo mismo para el caso de gráficos circulares. También hay de 2 y 3 dimensiones, y en este caso nos sirve para mostrar un 100% de cuál es la proporción o la parte que corresponde a cada uno de los elementos. Este gráfico es ideal para que ustedes puedan ver la diferencia entre los valores de cada elemento. Entonces, en este caso que yo les pongo es un gráfico de sueldos, donde aparecen los sueldos de las distintas personas de una empresa, donde se muestra quién es el más gana y cuál es el porcentaje del total de los sueldos pagados. En este caso, la persona que más gana es Esteban, con un 24% del total de las remuneraciones. Luego también tenemos el gráfico lineal o de áreas, que este es el menos conocido y sirve para representar el avance o comportamiento de un elemento, pero en el tiempo. Por ejemplo, en este caso, podemos ver las ventas de un producto determinado en unidades que cambia según las ventas de cada mes. O también en este caso podría ser atingente mencionar los gráficos que se han utilizado para ver la evolución de la pandemia, del coronavirus. Este gráfico es ideal para mostrar la relación tiempo-calidad de algo, cosa que no se puede graficar en los anteriores gráficos. Entonces, aquí hay unas indicaciones de cómo nosotros podemos generar un gráfico en Excel. Para ello lo que nosotros debemos hacer es seleccionar los gráficos que queremos graficar, perdón, los datos que queremos graficar. En este caso nosotros vamos a seleccionar 2 columnas, una con el nombre y otra con la edad. Luego de seleccionar nos vamos a la pestaña de insertar. Y en insertar, en la parte derecha tenemos los iconos de los gráficos. Entonces tenemos 2 opciones. Uno va a ser dar clic en el botón gráficos recomendados. Y 2, podemos seleccionar algún tipo de gráfico específico, teniendo en cuenta las consideraciones que vimos en las diapositivas anteriores. Como mencioné anteriormente, los gráficos recomendados, al presionar el botón gráfico recomendado, nos va a abrir una ventana donde podremos seleccionar algún gráfico según el análisis que hace Excel. La mayoría de las veces les va a dar 4 ejemplos, pueden ser que les dé 3, pero eso es lo que caracteriza a los gráficos recomendados. Es que Excel les va a decir en qué momento o qué tipo de gráfico utilizar para los determinados datos que ustedes van a llevar a gráfico. Cuando seleccionamos el gráfico, además nos va a aparecer un pequeño cuadro, 3 botones. Y con estos botones nosotros vamos a poder configurar el gráfico. Es decir, podemos agregar elementos, nosotros vamos a poder cambiar el diseño de los filtros. Y en el caso del gráfico que yo les estoy mostrando acá abajo, si ustedes le dan un clic, pueden cambiar los parámetros para probar cómo funciona. Aquí nosotros estamos graficando los mismos datos, ¿cierto? Pero vamos a cambiar la modalidad, porque Esteban siempre aquí aparece siendo la persona con mayor edad, 58 años.
Y aquí también lo dejan claro, pero aquí no me queda, no tengo certeza de la edad específica que tiene. Sé que está cerca de los 60, pero no sé cuánto específicamente tiene. En cambio, aquí esta barra me indica que es el mayor y además me indica la cantidad de años que tiene Esteban. Para el gráfico de barra a columna, es igual al caso anterior. Seleccionamos los datos, presionamos el icono de barra a columna y luego seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Fíjense que, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos los gráficos en 2D, en 3D, barra en 2D y barra en 3D. Tenemos el gráfico de líneas o áreas. También seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. En este caso va a ser el gráfico de líneas. Tenemos nuestro famoso gráfico circular de anillos, donde, al igual que los casos anteriores, nosotros vamos a seleccionar los datos y nos vamos aquí a ir al gráfico el gráfico circular, donde tenemos el gráfico 2D y el gráfico circular 3D. Ahí hay un error porque debería decir presionar el icono circular, no de barras, por si acaso. Hay una fe de ratas. Existen algunas operaciones para que ustedes puedan proteger sus datos. Una es que puedan proteger una hoja con una contraseña que ustedes determinen. Pueden desproteger una hoja protegida con una contraseña. Pueden proteger toda la hoja excepto un rango de celdas. Pueden proteger una celda o un rango de celdas de una hoja. Pueden proteger un libro completo o pueden proteger elementos de un libro. Para administrar los datos, hay una lista de datos, una tabla que nosotros utilizamos que es de datos almacenados en una hoja de cálculo, y esto principalmente se utiliza cuando se trabaja habitualmente con gran cantidad de información. Por ejemplo, registros, nombres que toman las filas, en el caso del campo, nombre aplicado a las columnas. Los recursos para realizar filtros y ordenaciones pueden ser con el grupo ordenar y filtrar de dichos datos, o con los autofiltros y filtros avanzados. Para el caso de los macros, esto es un conjunto de operaciones que se realizan de una vez y de forma automatizada. Entonces, con esto ustedes van a poder evitar la ejecución individualizada de cada uno de los pasos. Entonces, ustedes pueden crear un macro de dos formas distintas. Una, mediante el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones VBA, es decir, escribiendo el programa de macro. Para ello es necesario tener conocimiento de este lenguaje. Y la otra alternativa es grabando la macro. Es importante para que ustedes tengan en consideración de cómo obtener datos externos e importarlos. Por ejemplo, hay ejemplos de importación de datos, pueden ser desde un bloc de notas, desde Word o desde Access, y también nosotros podemos exportar datos. Entonces podemos exportar datos a Word, a PowerPoint, a Excel, y también podemos convertirlos a otros formatos. Hay algunas funciones de base de datos, como son las que se aplican sobre tablas y datos y se utiliza para realizar cálculos sobre una columna aplicando previamente un filtro o condición. Se cuentan con 3 argumentos: rango de datos correspondiente a la tabla, el rango o nombre del campo utilizado, el criterio o condición de filtrado. Y aquí yo les doy 2 ejemplos, el BD con tara y el BD suma. Bueno, como les dije en un principio, lo importante de Excel es que nosotros podamos practicar, y para eso yo les preparé unos ejercicios, los cuales vamos a desarrollar ahora en clase, y en la pestaña posterior a cada hoja va a estar la hoja del ejercicio y la hoja del ejercicio desarrollado. Por lo tanto, ustedes lo van a poder hacer en sus casas, porque yo se lo voy a enviar
lo voy a dejar publicado en el aula virtual y además se lo voy a enviar a cada uno de ustedes vía correo electrónico. Entonces vamos a partir mostrando nuestro libro donde tenemos el ejercicio 1 para la función sí. Entonces, en cada ejercicio yo les voy a poner un caso y en ese caso yo les voy a dar algunas instrucciones. Por ejemplo, para la función sí, que recuerden que es la prueba lógica para comprobar si se cumple una condición, yo aquí les doy una tabla donde aparecen el nombre, el puntaje y las notas de 10 alumnos. En esta otra tablita yo les indico cuáles son los operadores lógicos, que son mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, distinto. Esto es para que no se nos olvide nuestro pequeño lleva memoria. Y también tenemos, hay algunos parámetros que nosotros debemos considerar. Es decir, si el alumno tiene una nota mayor o igual a 4, ese alumno va a estar aprobado. Y si ese alumno tiene una nota menor o igual a 4, el alumno va a estar reprobado. Entonces las instrucciones dicen, vamos a agrandar un poquito acá. Dice, utilizando la función sí, determinar el estatus para la columna vacía, aprobado, reprobado, etc. Considerar los parámetros como aprobado o reprobado, es decir, esos parámetros donde si el alumno tiene una nota mayor o igual a 4 va a ser aprobado y si tiene menor o igual a 4 va a ser reprobado. Luego, seleccionar un rango a evaluar. Y el rango que vamos a utilizar va a ser la columna D. Entonces, vamos a partir siempre, en este caso, la función sí. A mí me gusta practicarla yéndonos a nuestra barra de fórmulas. Seleccionamos insertar función y vamos a buscar en este recuadro donde aparece seleccionar una función. Yo aquí voy a seleccionar la función sí. Una vez que la selecciono, voy a apretar aceptar. Entonces yo voy a seleccionar mi rango completo de la columna D. Entonces, si D4 a D13 es mayor o igual, perdón, si D4 a D13 es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. Recuerden que esto deben escribirlo de manera manual, es decir, tipeándolo. Y en caso que sea falso, el alumno, por el contrario, va a estar reprobado. Entonces, mi columna D, donde yo digo que D4 a D13, D4 a D13, si son mayor o igual a 4, si es verdadero, el alumno va a estar aprobado. Y si eso es falso, vale decir, si su nota es de 3,9 hacia abajo, el alumno va a estar reprobado. Ok, ya rellené las 3 ventanas, ¿cierto? Tengo los argumentos de mi función y luego selecciono aceptar. Y aquí, como vemos, Pedro se sacó un 7, está aprobado. Me da yo tengo acá la posibilidad de copiar la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Y vamos a poder ver que cada uno de los alumnos que tienen nota mayor o igual a 4 van a estar aprobados, y por el contrario, los que tengan nota menor a 4 van a estar reprobados. En este caso solamente tenemos 10 alumnos, pero para esos 10 alumnos fue fácil verificar cuáles están aprobados y cuáles no, porque a simple vista no podría darse cuenta. Pero insisto, cuando los grupos son muy grandes o cuando son varios grupos, necesariamente tenemos que ocupar una fórmula como la que acabamos de ver. Entonces la instrucción dice, utilizando la función sí, determinar el estatus para la columna si es aprobado o reprobado. Ya tenemos listo este
esta parte del ejercicio lo vamos a destacar ahí con color celeste. Considerando los parámetros aprobado, reprobado, y ya tenemos claro cuáles son los alumnos que pasaron de curso y que no. Vamos a dejarlo ahí seleccionado también, haciendo alusión a que ya seguimos estas 3 instrucciones. Entonces, tenemos ya desarrollado el primer ejercicio correspondiente a la función sí. Esa es mi primera hoja. En la segunda hoja, yo ya tengo el mismo ejercicio y lo tengo desarrollado. Entonces, a ustedes lo que yo les voy a enviar va a ser esto, vacío, ¿cierto? Y la segunda pestaña va a ser el mismo ejercicio, pero ya desarrollado. Luego, nuestro segundo ejercicio en clase es un ejercicio un poquito más largo. En este ejercicio nosotros vamos a utilizar la función sí, vamos a integrar varias funciones que hemos visto durante estas semanas. Es decir, vamos a utilizar la función sí, vamos a utilizar la función, vamos a cambiar el formato de los números, vamos a utilizar la función sumatoria y vamos a utilizar el formato condicional para darle ciertos colores a algunos datos de esta tabla según corresponda. También vamos a ver la función concatenar y la función filtrar. Todo esto en este mismo ejercicio. Entonces, vamos a ver cuáles son las instrucciones. Lo primero es decirle que esto se trata de una lista de ventas. Yo tengo 3 vendedores. Un vendedor se llama Juan, el segundo se llama Pedro y el segundo se llama Álvaro. Tenemos los 12 meses del año, ¿cierto? De enero a diciembre. Y tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores. Y acá tengo un dato muy importante que es a quiénes les corresponde un bono. Vamos a ver ya de qué se trata. Pero ojo con este dato que tengo en la parte superior y ojo con lo que se trata el ejercicio en sí. Entonces, la primera instrucción dice aplicar borde a toda la tabla. Opción todos los bordes. Ok, yo me voy a seleccionar toda la tabla y me voy a ir a la parte superior de mi pestaña inicio. Cuando seleccionamos bordes, vamos a darle todos los bordes. Ok, ya tenemos nuestra primera parte hecha. Luego dice aplicar formato moneda a las celdas que contengan números y deben quedar en pesos. ¿Cuáles son las celdas que tenemos en números? Todas estas. Y vamos a incluir la sumatoria, porque la sumatoria también, la suma de los dígitos me tiene que dar en el mismo formato que los dígitos en sí. Entonces, seleccionamos todas las celdas que tienen número, nos vamos a nuestro menú contextual o botón derecho, nos vamos a formato de celda y vamos a seleccionar contabilidad o moneda. Déjenme revisar en qué formato se los pedí aquí. Utilizar formato moneda. Ok, seleccionamos, vamos a seleccionar hasta acá abajo, vamos a ir al formato moneda y en moneda yo les pedí que pusieran el símbolo peso. Símbolo peso que a lo mejor podría ser signo dólar, podría ser signo de euro, etcétera. O también podría ser ningún signo. En este caso yo se los pedí con signo peso. Seleccionamos, ¿cierto? Y ya tenemos la parte 2 de nuestro ejercicio desarrollado. Luego dice, utilizando la función sumatoria, utiliza la función sumatoria para calcular las ventas totales según vendedor. Entonces, si yo selecciono hasta la celda donde dice sumatoria, voy a poder saber cuánto es lo que vendió Juan. Y para eso, una vez seleccionado, me voy en la misma pestaña inicio, la parte superior derecha, autosuma, y vamos a ver cuánto fue el total. Juan vendió 968.190 pesos durante todo el año. Vamos a ver cuánto es lo que vendió Pedro. Seleccionamos,
Nos vamos también a la sección donde está autosuma, sumatoria, y vemos que Pedro vendió 1.663.151 pesos. Y para el caso de Álvaro, lo mismo, seleccionamos hasta donde queremos que aparezca el promedio, ojo, perdón, la sumatoria, ojo. Entonces, no podemos seleccionar solamente hasta ahí, tenemos que seleccionar hasta acá para que en esta celda me aparezca la sumatoria. Por lo tanto, seleccionamos autosuma, sumatoria, y vemos que Álvaro vendió 1.198.945 pesos. Luego, vamos a poder tachar la parte del ejercicio, donde podemos ver que la función sumatoria para cada uno de los vendedores estaría lista. El punto número 4 dice, utilizando la función sí, determine a quienes les corresponde bono y a quienes no. Y entre paréntesis yo les puse considerar la condición señalada en anaranjado. ¿Dónde está la condición? Acá arriba. Entonces, según esta condición dice que todos aquellos a quienes hayan vendido mayor a igual a 1.000.000 de pesos van a tener bono, les corresponde bono. Y los que no hayan vendido un monto mayor o igual a 1.000.000 de pesos no van a tener bono. Aquí es bien fácil ver quién tiene bono y quién no, pero nosotros tenemos que determinarlo con la función. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar la celda donde queremos que vaya nuestro dato, es decir, si tiene bono o no, y vamos a seleccionar función, sí, y la prueba lógica nos va a decir que si 900, si la celda B16 es mayor o igual a, y aquí recomiendo también agregarlo de manera manual, a 1.000.000 de pesos, si es así, claro, vamos a ver acá. A 1.000.000 de pesos, si es así, le corresponde bono. Y si no es así, sin bono. Luego apretamos a aceptar. Entonces, si se fijan, nuestro vendedor Juan vendió menos de 1.000.000 de pesos, por lo tanto, no tiene bono. Vamos a ver qué nos pasa con Pedro. Nos vamos a la función sí. Seleccionamos sí. Y tenemos la prueba de si la celda C16 es mayor o igual a 1.000.000 de pesos, va a obtener un bono. Y si es falso, no va a tener bono. Sin bono. Aceptar. Vemos que obtuvo bono, porque vendió más de 1.000.000 de pesos. 1.600.000 de hecho. Y para el caso de Álvaro va a ser lo mismo. Entonces, se van a la función, seleccionan sí, aceptar, y luego seleccionamos, en este caso la celda va a ser la D16. Si D16 es mayor o igual a 1.000.000 de pesos, esto lleva bono. Este vendedor va a llevar bono. Y en caso contrario, sin bono. Seleccionamos aceptar. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra instrucción número 4 realizada. Ahora vamos a utilizar el formato condicional.
¿Y para qué vamos a utilizar el formato condicional? Para nosotros darle un determinado color a las condiciones de bono o sin bono. Entonces, ¿qué dice la introducción? Dice, utilizando el formato condicional, asignar rojo claro con texto rojo oscuro para los vendedores sin bono y verde claro con texto verde oscuro para los vendedores con bono. Vamos a hacer acá un pequeño cambio porque vamos a poner los vendedores bono para que nos aparezca igual a como lo tenemos en nuestra tabla. Entonces, para eso nosotros vamos a seleccionar. En la misma pestaña inicio nos vamos a ir a formato condicional y en formato condicional vamos a resaltar las reglas. Entonces, para aquellos que sean igual a sin bono, tenemos que escribir la palabra tal como aparece en nuestra tabla. Para los que estén sin bono, nosotros quedamos en que va a ser el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. A lo mejor podría ser texto relleno rojo claro o texto amarillo con texto amarillo oscuro, o también lo podemos personalizar. En este caso vamos a dejarlo texto rojo claro con texto relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptar. Y como ya tenemos seleccionado, nosotros al ver a las personas que tienen bono, dijimos que le vamos a dar, según las instrucciones, color verde claro con texto verde oscuro. Por lo tanto, una vez seleccionado, vamos al formato condicional, nos vamos a resaltar las celdas, es igual a, vamos a escribir la palabra bono, y en este caso, los que tienen bono acordamos que va a ser el relleno verde con texto verde oscuro, aceptar. Listo, tenemos nuestra quinta instrucción realizada. Tenemos la instrucción de formato condicional, tenemos la instrucción de formato sí, tenemos la función sumatoria, tenemos la función de el formato de celda, en este caso formato moneda, y también aplicamos borde a toda la tabla. Aquí yo además le puse la función concatenar, que en este caso yo les di un ejemplo como cuando aparecen los datos de los root, ¿cierto? Con el dígito verificador, etc. Lo que podemos hacer en este caso aquí va a ser utilizar la función concatenar para unir estas dos celdas. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos a función vamos a seleccionar concatenar, aceptar, y en este caso vamos a seleccionar ese texto, abrimos comilla, ponemos el guión, cerramos comilla, y en el texto 3 nosotros vamos a poner nuestro dígito verificador, el DP. Y en ese caso va a ser la K. Luego seleccionamos aceptar y ya tenemos nuestro root concatenado, ¿cierto? Y con el guión, ¿cierto? Y el dígito verificador. Vamos a seleccionar esto, indicando que ya está realizado. Y por último, la función filtrar, que en este caso yo voy a agregar filtro a estos rótulos que tengo acá. Y para eso voy a continuar en mi pestaña inicio, me voy a filtrar y aquí selecciono filtro. Y si se fijan me va a aparecer esta pequeña flecha al lado de cada uno del nombre, del mes, de Juan, de Pedro y de Álvaro. Si yo selecciono a Juan y deselecciono alguno de estos datos, puedo volver a agregar o a pinchar solamente los que tengan valores inferiores a 14.000 pesos. Y para eso
selecciono y acepto. Y siempre hablando de Juan, me va a indicar todos los que son menores a 14.000 pesos, todas las ventas menores a 14.000 pesos. Y si se fijan, ¿cómo yo sé que estoy trabajando con Juan y no con Pedro y no con Álvaro? Al lado de Juan yo tengo mi flecha y en esa flechita yo tengo el símbolo del filtro, quiere decir que Juan está filtrado. ¿Cómo lo hago para poder salir del filtro de Juan? Selecciono todo y ya tengo de nuevo todos mis valores. Lo mismo para Álvaro. Si yo Álvaro lo selecciono y empiezo a filtrar todos los datos que sean mayor a 100.000 pesos, lo que voy a hacer va a ser seleccionar 100.000, mayor o igual a 100.000, todos los que sean mayor o igual a 100.000 pesos. Y ya ven que mi tabla se volvió a contraer y nuevamente me fijo que estoy trabajando con Álvaro porque al lado del nombre aparece la flecha con el correspondiente símbolo de filtro. Así de simple es nuestro filtro. Ya tenemos nuestro ejercicio 2 en clase realizado. Y acá tenemos nuestro ejercicio 2 realizado. Por último, vamos a ver nuestro ejercicio de búsqueda. En este caso vamos a utilizar la función búsqueda, la función buscar, ¿cierto? Que nos va a permitir comparar datos de una lista que esté ordenada para obtener un resultado determinado. En este caso, yo aquí les propongo y les puse como un ejemplo 3 casos. Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. En el caso A yo tengo un número de pasaporte asociado a cada una de estas personas, a Juan Rojas, a Álvaro Peñafiel, Luis Osa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con una edad correspondiente. Luego en el caso B tenemos un número de carnet asociado también a un nombre y un apellido y a un estatus. En este caso, si las personas, en este caso, si Simón Moraga está aprobado, si Juan Pablo Saiz está reprobado, si Pedro Leinster está reprobado, etc. Y para el caso C, para un listado de alumnos de técnico de automatización, yo tengo una cantidad determinada de alumnos con su correspondiente número de carnet, nombre, apellido y el estatus. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Vamos a ampliar un poquito acá. Las instrucciones dice, la 1, utilizando la función búsqueda, determina el valor a buscar para cada caso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? El valor búsqueda yo lo voy a seleccionar. Siempre yo tengo que hacer la función donde yo voy a ingresar el dato. Aquí vamos a ver de qué se trata. Entonces, yo selecciono en este caso el resultado, en la celda donde dice resultado, me voy a función, buscar, aceptar. Y acuérdense que hace poquito rato vimos en las diapositivas que siempre debo seleccionar donde tengo el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado. Entonces, seleccionamos aceptar. Yo en este caso, el valor buscado, me voy a situar acá, porque acá es donde yo voy a ingresar un dato. Yo aquí voy a ingresar un número de pasaporte y acá al lado me va a aparecer qué edad tiene ese número de pasaporte. Entonces, por eso es que me selecciona la celda F5, porque si ustedes se fijan, tenemos la F y tenemos el número 5. Lo reconoce como 1. En este caso como una sola porque yo junté las dos celdas, las combiné. Entonces, en el primer parámetro tenemos valor buscado. Luego el factor de comparación, yo voy a comparar todo lo que aparezca en mi columna A. Es decir, los números de pasaporte, y el vector de resultado va a ser lo que aparezca en la columna T. En este caso va a ser la edad. Selecciono. Por lo tanto, ya tengo F5, que es donde yo voy a agregar un dato y me va a indicar la edad.
tengo el vector de comparación que corresponde a los datos que aparecen del número de pasaporte, vale decir en la columna A, y luego el vector resultado, que son los datos que aparecen en la columna D, que eso correspondería a la edad. Seleccionamos, y en este caso, si yo quiero saber la edad del pasaporte número 1236, manualmente agrego 1236, Enter, y me va a indicar que el pasaporte 1236 tiene 41 años. Corroboremos. Tenemos pasaporte 1236, que corresponde a Ana Ormeño, tiene 41 años. ¿Qué pasa si tipeo el pasaporte 1238? Lo tipeo, le doy un Enter y me va a indicar que esa persona, ese pasaporte, tiene 35 años. Si yo me voy a la parte inferior, veo que Paz, la señorita Paz Iti, tiene efectivamente 35 años. Por lo tanto, para el caso A, ya vamos a haber cumplido la instrucción, que era, utilizando la función búsqueda, determine el valor a buscar para cada alumno, para cada caso. Luego, para el caso B y C, utilizando el formato condicional, asigne rojo a los reprobados y verde a los aprobados. Aquí les puse un asterisco. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro y relleno verde claro con texto verde oscuro. Entonces, nos vamos a ir acá. Lo primero, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Vale decir, vamos a ver cuál es el estatus de cada uno. Es decir, si está aprobado o reprobado. Para eso, nos vamos a la función buscar, ¿cierto? Recuerden seleccionar valor buscado, vector de comparación, vector resultado. Vamos a seleccionar la celda donde quiero que aparezca el valor a buscar, el vector de comparación que va a ser los carnets, y el vector resultado que va a ser el estatus, vale decir si está aprobado o no. Seleccionamos, y aquí cuando nosotros agreguemos alguno de los carnets, por ejemplo el de 1007, le damos Enter y vamos a ver que el 1007 está reprobado. Veamos, efectivamente, la Sofía Pascal está reprobada. Pero la instrucción, esto es una manera de complementarlo, la instrucción nos dice que yo debo utilizar el formato condicional para indicar en rojo los reprobados y en verde los aprobados. Entonces, yo voy a seleccionar, me voy a formato condicional, voy a la opción resaltar reglas de celdas, voy a la opción es igual a, y voy a escribir la palabra tal como aparece. Entonces dijimos que para los aprobados yo voy a seleccionar aprobado. Tiene que ser idéntica la palabra, si no, no me la va a reconocer. En aprobado yo voy a seleccionar la alternativa de verde con relleno verde con texto verde oscuro, aceptar. Y ahí veo perfectamente que todos los verdes, todos los aprobados aparecen en relleno verde con texto verde oscuro. Y para los reprobados es rojo. Entonces ahí vuelvo a seleccionar, me voy a formato condicional, selecciono la alternativa resaltar reglas de celda, es igual a, digito manualmente reprobado, y aquí le doy la condición que yo tengo en mis instrucciones, que en este caso sería relleno rojo claro con texto rojo oscuro, aceptar. Ok, estaríamos cumpliendo con parte de nuestra instrucción 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el caso C. Para el caso C, recuerden, nos vamos a la función buscar. Función buscar, la primera alternativa. Vamos a seleccionar la celda, el vector de comparación, que es nuestro ID.
el vector resultado que va a ser aprobado o reprobado, aceptar, y aquí es donde nosotros vamos a poder agregar cualquiera de estos dígitos, por ejemplo, el 18.256, y vamos a ver si está aprobado o no. Perfecto. Y para utilizar el formato condicional y darle los colores que nosotros estimemos convenientes, vamos a seleccionar formato condicional, resaltar reglas de celda, es igual a, y aquí nosotros vamos a volver a escribir de manera manual, sin copiar y pegar, sino que de manera manual, aprobado, y en este caso dijimos que los aprobados van a ser verde. Seguimos con esto seleccionado, volvemos a formato condicional, resaltar las reglas, es igual a, y los reprobado, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Perfecto, estaríamos cumpliendo con nuestra segunda instrucción. Y la última dice, grafique el caso A, apellido versus edad. Este caso, apellido versus edad, para este caso. Y ahí yo les pongo, utilice gráfico recomendado por programa. ¿Cómo vamos a graficar? Vamos a seleccionar estas dos columnas. Una vez que las tenga seleccionado, me voy a insertar, me voy a gráfico recomendado, y en este caso voy a utilizar el gráfico de columna agrupada. Seleccionamos aceptar. Y aquí ya tengo varias alternativas, como por ejemplo, algunos con colores sombreados. En lo personal le encuentro bastante bonito ese. Lo podemos poner acá a un lado. Podemos inclusive seguir jugando aquí con las distintas alternativas que nos da. Vamos a dejar seleccionado ese. Y ya vamos a estar cumpliendo con nuestra tercera instrucción. Guardamos. Y ya tenemos nuestros 3 ejercicios resueltos en clase. Y como les reitero, en la segunda hoja, a continuación de cada ejercicio, aparece el ejercicio resuelto. Bueno, alumnos, espero que les haya servido. Les recomiendo que practiquen. Excel es solamente práctica. Si tienen algunas dudas, me las pueden hacer por correo. Yo se las voy a contestar a la brevedad. Voy a dejar publicado el link de esta clase en nuestra aula virtual y también se lo voy a enviar vía correo electrónico. Que tengan un buen feriado. Hasta luego.